sienten bien, ¿verdad? Amén. Ok. No dijeron hoy la liturgia de todos los días, que yo no entiendo, pero sigo sin entender. Yo sé que dieron victoria al final, pero está bien. Yo sé que es algo bueno. 100% para Cristo en victoria. Ok. Amén. Bien, hermano, vamos a estudiar la palabra de Dios como cada noche, ¿verdad? Hoy vamos a ver 4 pecados, 4 que nos ocupan hoy, y mañana vemos entonces solamente 2, los últimos 2, y ya el sábado pues concluimos con algo bien importante también. Pero como es siempre nuestra costumbre, antes de abrir el texto sagrado, primero nos ponemos en paz con Dios, ¿verdad que sí? Cerramos los ojos y una vez más oramos. Alabado sea tu nombre, buen Señor. En este momento, una vez más, abrimos tu palabra, pero antes necesitamos que nuestras vidas sean limpiadas por la sangre de Jesucristo. Amén. A cada momento, Señor, cometemos infracción de tus mandamientos cuando no deberíamos hacerlo. Hay ocasiones en las que nos rebelamos contra ti y hacemos algo mal sabiendo que no es correcto. Pero en otras ocasiones, Señor, sin saber, también violamos tu ley. En cualquiera de ambos casos, pedimos que la sangre de Jesucristo nos sirva para que nuestros pecados sean borrados en este momento. Amén. Y estando entonces así limpios y emblanquecidos, que el Espíritu Santo no tenga tropiezo al hacernos llegar el mensaje que necesitamos en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, los 2 pecados que vemos primero en esta noche lo encontramos en Primera de Juan. Ayúdenme ustedes a leer el texto. Primera de Juan. Vamos a leer en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Ayúdenme a leer los versículos 16 y 17. ¿Qué dice la Biblia allí? Primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, vida y se le dará vida. Esto es para los que pecan no de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual no digo que se ruegue. Toda mala acción es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Muy bien. ¿Cuáles son los 2 tipos de pecados que vemos aquí? Pecado de muerte. Pecado de muerte y pecado no de muerte. A algunos les lucirá extraña esta declaración de Primera de Juan capítulo 5, porque se supone que todo pecado debe ser de muerte, ¿verdad que sí? Pero la paga del pecado es muerte. Porque la paga de cualquier tipo de pecado es muerte. Pero, aunque esto es correcto y es bíblico, hermanos, en cuanto a lo que tiene que ver con el tipo de pecado, con clasificación, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿Qué cosa es el pecado de muerte, hermanos? El pecado de muerte no es un pecado específico, sino más bien una condición. Y es lo que muchos confunden con lo que la Biblia llama blasfemia contra el Espíritu Santo o pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es el que la gente comete sin que le importe. Es aquel pecado que cometen algunas personas que viven en pecado, lo saben, pero simplemente no tienen interés de cambiar su condición. Cometen el pecado sin que les duela. ¿Se entiende la idea? Son las personas que no quieren cambiar su situación. No les interesa. Hay 2 tipos de personas respecto de esto en relación con el pecado, hermanos. Hay hermanos en la iglesia que pecan. Podría ponerles el ejemplo tal vez de un hermano que trabaja como cocinero, ¿verdad? Hermano trabaja como cocinero, y donde trabaja como cocinero tiene que cocinar porque es un restaurante o una fonda, lo que sea, para mucha gente. El dueño de la fonda o del restaurante no es cristiano adventista del séptimo día, y ahí se cocina de todo: salami, jamón, jamoneta, carne de puerco, chuleta, todo tipo de marisco, y el hermano tiene que cocinarlo, ¿verdad? La cosa está dura, los trabajos están difíciles y el hermano lo cocina.
Usted que sabe que eso no está bien a la luz de la Biblia, usted habla con el hermano, mire, ya hay que ir pensando en dejar. Y el hermano le dice, ay, mi hermano, si yo quiero dejar este trabajo, yo le pido a Dios que me ayude a dejar este trabajo, porque el asunto es que yo sé que no está bien, tengo un conflicto de conciencia, pero la cosa está dura, mis hijos, ¿qué les doy para comer? Aunque no hay excusa para el pecado, hermano, pero tú ves que el hermano tiene el deseo de no hacerlo, pero es débil, no tiene fe o lo que sea, sin embargo, él no está conforme con su condición. ¿Se entiende la idea? No está conforme. Diferente a otro hermano que en la misma situación tú le dices, y el hermano te dice, no, es que yo no me lo estoy comiendo, Dios sabe que eso es un trabajo y que yo tengo que vivir, y de qué mantengo a mis hijos. Dios no me va a tomar a mí eso en cuenta. ¿Se entiende la idea? La misma situación, pero condiciones diferentes. En el caso del hermano que entiende que eso no es ningún problema, es lo que se llama pecado de muerte. El otro que está cometiendo la misma infracción, pero su pecado no es de muerte. El texto dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ore, pero el que comete pecado que no sea de muerte, ore y Dios le dará vida. Entonces, un hermano que te dice a ti, hermano, yo sé que este trabajo no está bien, esto no es de cristiano, pero ora por mí a ver si Dios me da algo mejor, porque el asunto es que yo no me siento bien, ora por él. Y Dios entonces lo ayudará. Es lo que dice la Biblia. Pero el que dice, no, es que Dios sabe que, pues ahora, si Dios me da otro trabajo, pues yo lo cambio, pero si Dios fue esto lo que me dio, de esto que yo tengo que vivir, entonces por él tú oras y Dios no te escucha. ¿Se entendió la idea? Por el que comete pecado de muerte, yo no digo que se ora. Hay un ejemplo de pecado de muerte muy interesante que encontramos, y presten atención a esto aquí, en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Ayúdenme a leer esto, hermano, porque aquí hay algo interesante que puede llamar la atención. Vamos a leer desde el versículo 1, hasta el versículo 5. Primera Corintios 5, 1 al 5. Vamos a ver qué dice la Biblia allí. Se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y de tal clase que no se da ni entre los gentiles, tanto que uno vive con la esposa de su padre. Oigan el pecado, hermano. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien lamentarlos y haberlo quitado de entre vosotros al que cometió ese ultraje? Por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si me hallara presente, ya he juzgado al que esto cometió. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo interesante. Reunidos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Entregad al tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Entendieron esto, hermano? ¿O les pareció extraño? Está como raro, ¿verdad? Entréguenselo a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo. Lo habían leído antes, ¿verdad? Y no entendían. Este es un ejemplo clásico en la Biblia del pecado de muerte. Se llama de muerte, hermano, porque la persona que hace esto debe ser entregada a Satanás. Oigan esto. La persona que comete pecado de muerte tiene que ser entregada a Satanás. ¿Por qué debe ser entregada a Satanás la persona que comete pecado de muerte? Para que el cuerpo sea destruido por su pecado y por Satanás, con la intención de que el espíritu sea salvo. ¿Qué significa esto, hermanos? Esta declaración tan extraña. Miren, evidentemente el muchacho que estaba haciendo esto era miembro de la iglesia y no le importaba lo que hacía. Él estaba viviendo con la esposa de su padre. No le importaba. Y curiosamente la iglesia no había hecho nada con él.
¿Por qué no había hecho nada con él la iglesia, hermanos? Probablemente, aunque la Biblia no da muchos detalles, pero todo el capítulo 5 y el capítulo 6 habla de la responsabilidad que tiene la iglesia respecto del pecado. Pero es muy probable que la iglesia no había hecho nada con él porque le estaba dando la oportunidad de que se arrepienta. ¿Por qué es mejor que esté en la iglesia y no que esté en el mundo? ¿Han escuchado ustedes personas que hablan así? Sí. ¿Para qué estén en el mundo mejor que estén aquí en la iglesia, aunque sea medio flojo? No sé si me doy a entender. Y hay iglesias incluso que para mantener a ciertos sectores de la feligresía, como los jóvenes, inventan cosas, hermanos, que no deberían ni siquiera escucharse entre los cristianos, porque es mejor que ellos participen de esas cosas en la iglesia y no que vayan al mundo a participar de ellas. He visto incluso padres que tienen hijos que son de todo menos cristianos, pero todavía su nombre está en la feligresía, ¿verdad? En el libro de feligresía de la iglesia, y prefieren que estén en la iglesia. Saben que sus hijos no son cristianos, pero cuando hay una sociedad de jóvenes lo invitan a participar, a hacer un drama o a atender el grupo en la escuela sabática, porque es mejor que esté ahí, aunque sea medio flojo, pero que no esté en el mundo. Pero el padre o la madre sabe que ese muchacho o esa muchacha es cualquier cosa menos cristiano o cristiana. Pablo está diciendo que una persona en esa condición, hermanos, no el que peca y se siente mal, no. Por el que peca y se siente mal, ora por él y Dios le dará vida. Pero aquel que no le importa, tú debes entregárselo a Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque el que comete pecado de muerte, por las oraciones de los hermanos, no se va a salvar. Porque Dios no escucha esas oraciones. Y ahora aprovecho, hermano, para decirles algo a ustedes que deben tomar en cuenta. El sábado les avancé algo de esto. Los cristianos se sienten halagados cuando la gente les dice, mira, ora por mí, o ora por un primo mío, o ora por un vecino, ora por un amigo que yo tengo en Suiza, o una amiga que está pidiendo que ore por algo que no me dijo, pero que Dios sabe. Yo estaba predicando en un grupo pequeño y una hermana salta con eso en medio del grupo pequeño. Mi hermano, oremos por una amiga que tengo en Suiza precisamente, que ella quiere que Dios le conteste una petición. Ella no me dijo lo que es, pero que Dios sabe. Y entonces estaba la hermana orando por eso. Y ustedes también, mira, ora por algo que Dios sabe, para que se me dé una cosa, Dios sabe. Y tú, Señor, mira, la vecina fulana está pidiendo, tú sabes, yo no sé lo que es, pero Señor, Dios no escucha esas oraciones, hermanos. Tan simple como eso. Si la persona que te está pidiendo que ore por él o por ella no te dice de qué se trata, entonces tú debes decirle con plena, ¿verdad?, certeza de lo que estás hablando, yo no puedo orar por ti. Ahora, si tú me explicas de qué se trata, yo analizo si puedo, entonces, presentárselo a Dios. En el libro Conducción del Niño, hermanos, hay un capítulo que habla, si mal no recuerdo, habla de la masturbación, el vicio secreto. Pero esto se encuentra en un librito pequeño también del Espíritu de Profecía, lo que voy a contar ahora. Un librito pequeño que habla sobre conducta sexual, matrimonio y divorcio. No sé cuántos lo han visto. Un librito pequeño. Bueno, pues está en Conducción del Niño, entonces. Allí, el Espíritu de Profecía presenta una experiencia que tuvo Elena de White con un señor que estaba tuberculoso, estaba enfermo de tuberculosis. Y Elena de White y su esposo Jaime White estaban de visita en el lugar, y él había mandado a buscar a ellos dos para que oraran por él, porque él entendía que si Elena de White y su esposo oraban por él, se sanaría. Elena de White va, conversa con él le hace la petición, pero Elena de White, que sabía, ¿verdad?, algunas cosas de la Biblia respecto de la oración, entonces le dice, mira, yo voy a orar esta noche a Dios a ver si yo puedo orar por ti. Oigan esto, hermano.
y no oró por él, sino que oró al Señor a ver si ella podía orar por este hermano. Dios les reveló entonces, hermanos, que ese hermano estaba tuberculoso porque practicaba la masturbación. Se había tuberculizado por esto. Entonces Elena de White, cuando vuelve donde él, no ora por él, sino que le dice que se arrepienta de su pecado, porque él, aún casado, seguía practicando el vicio secreto. ¿Se entendió la idea? Sin embargo, si ese hermano hubiese llamado a alguno de ustedes, ¿saben qué ustedes hubieran hecho? Se arrodillan: Señor, sana a este hermano, en el nombre de Jesucristo, sánalo, Señor, tú eres poderoso, y empiezan una oración bonitísima allí, que por linda que sea, Dios no la escucha. ¿Se entiende la idea? Por el que comete pecado no de muerte, ora y Dios le dará vida. De hecho, hermanos, si ustedes leen los versículos anteriores, ¿quieren que leamos los versículos anteriores? Para que ustedes vean algo interesante. Vamos a ver si no estoy equivocado. Creo que es aquí que está. El 13 hasta el 15. ¿Qué dice Primera de Juan 5, 13 al 15? Ayúdeme a alguien a leer allí. Primera de Juan 5, 13 al 15. Los 3 versículos anteriores a los 2 que leímos. ¿Puedo leer? Por favor. Dice la palabra de Dios: le he escrito estas cosas a ustedes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos en Él, que en todo lo que le pedimos, de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Ajá. A ver, ¿qué más? Hasta el 15. Y si estamos convencidos de que Él nos escucha acerca de lo que le pedimos, confiamos en que ya hemos recibido de Él lo que le pedimos. Exactamente. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha. Pero el escuchar de Dios no es simplemente oír. El escuchar de Dios implica darnos lo que le pedimos. Cuando Dios no nos da, de hecho, estamos acostumbrados a anestesiarnos un poquito la mente con la idea que durante mucho tiempo se ha predicado entre nosotros, que dice: Dios tiene 3 formas de contestar, o 3 respuestas. ¿Quiénes se saben esas 3 respuestas? Sí, no y espera. Eso, hermano, no aparece en la Biblia en ningún lado. La Biblia dice que hay una sola respuesta para sus hijos. ¿Y saben cuál es esa respuesta? Sí, Dios no tiene otra. Y cuando yo le pido algo a Dios y Dios no me lo da, no fue que Dios te dijo que no, fue que Dios no te escuchó. Es lo que dice el texto. Hay oraciones que Dios no escucha. Pero si Dios escuchó, te dijo la única respuesta que Él tiene para sus hijos. ¿Cuál? Sí. Eso es como cuando tu hijo te dice: mami, yo quiero que tú me regales ahora de Día de Reyes un carrito a control remoto de esos que cuestan 200 pesos. Y tú le dices: está bien, hijo, cuenta con eso, porque tú te has portado bien. Pero en cambio te dice: mami, yo quiero que tú me compres un Ferrari de esos que cuestan $2 millones. Tú no le haces caso a eso, tú sigues adelante tu camino, ¿entiendes? Pero si te pidió algo propio, entonces tú le dices: sí, mi hijo, está bien. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay oraciones que Dios no escucha, pero si tú oras conforme a su voluntad, Él te escucha. Y cuando te escucha, te da la única respuesta que Él tiene. ¿Cuál? Sí, tan simple como eso. Entonces, hermanos, nosotros vivimos orando por personas que cometen pecado de muerte, cuando lo que deberíamos hacer con el que comete pecado de muerte es entregarlo a Satanás. Y a mí me han invitado en varias ocasiones también a hablar con hijos, especialmente de hermanos. Mira, yo quiero que tú vayas porque ese muchacho, la hermana quiere que él sea cristiano, entonces si usted va, yo sé que... Y cuando voy, me doy cuenta de que al muchacho no le interesa nada de eso. A él no le importa eso. Y usted preocupado y orando por él, pero a él no le interesa la religión. Simplemente no le importa. Y tú detrás de una gente que no le importa. Y entonces la gente se cree que ellos son importantes. Y cuando tú los invitas a una conferencia, es más, voy a ir, tú verás que voy a ir. Y cuando vienen, ya cumplí, ¿verdad? Porque ellos creen que te hicieron un favor al venir un día a la conferencia. ¿Y saben por qué ellos creen eso? Porque tú andas detrás de ellos cuando a ellos no les importa.
¿Qué andas tú detrás de una gente que no le importa lo que tú le tienes que decir? Dios no es así, hermanos. Pero nosotros estamos dando una imagen de Dios que no es la adecuada. ¿Cuánta conferencia? 20,000 pesos en decoración. Y a la gente no le importa. Viene un día para beneficiarte a ti. Para darte a ti el privilegio de la presencia de ellos. Un día. O si no, mandan a los niños y se llena la conferencia de muchachitos. ¿Verdad? Cumplí, mandé a mis muchachitos y ahora puedo ver la novela tranquila sin que me molesten. ¿Verdad? Te hicieron un favor a ti porque la gente entiende que tú ganas algo con eso. ¿Por qué la gente entiende que tú ganas algo con eso? Porque es como las personas que tienen sus negocios, bancos, tarjetas de crédito, otros asuntos que se ofrecen por teléfono, viven detrás de ti llamándote. No, usted ha sido elegido para una tarjeta de crédito, no sé qué cosa, porque usted tiene un récord crediticio, pero ellos ganan algo con eso. Y los cristianos andamos detrás de la gente como que a nosotros nos pagan cada vez que ellos vienen un día a la iglesia. Entonces la gente dice, bueno, pues déjame beneficiarte, voy a la iglesia. Ya vine, ¿verdad? Te beneficié y se van. Y tú andando detrás de gente que no les interesa, hermanos. El texto dice, entrégalo a Satanás. ¿Qué significa esto ahora, hermanos? Ahora les explico. Como Dios no oye las oraciones por la persona que cometen pecado de muerte, ¿verdad? Como Dios no oye esa oración, por más que tú ores por él, simplemente la oración no va a tener ningún resultado porque Dios no le escucha. ¿Qué esperanza tiene entonces el que comete pecado de muerte? ¿Sabes cuál es la única esperanza que él tiene? Que tú se lo entregues al diablo y que él sepa que tú sabes que él ya está perdido. Cuando él entonces vea que él no tiene esperanza, tal vez un día diga, oye, espérate, la cosa es seria, y entonces busque de Dios, tal vez. Su cuerpo será destruido por el pecado, pero es la única esperanza que tiene de que su alma se salve. Es por eso que Pablo dice, entréguenselo a Satanás para la destrucción del cuerpo, con la intención de que se pueda salvar. Porque mientras él crea que es importante, y que eres tú el que tiene que andar detrás de él, o que Dios anda detrás de él donde quiera que va, mientras él crea eso, él va a entender, como yo les conté a ustedes creo que hace unos días, lo que entienden algunas personas, que si Dios los ama tanto así, no va a permitir que mueran antes de que se arrepientan. ¿Se entendió el punto? Él tiene que saber, hermano, que Dios lo desechó. Y la única esperanza que puede él tener es que se arrepienta de su mal camino. Pero hay muchas personas, incluso el mecánico mío del vehículo mío, hermanos, una persona muy chévere. Su mamá es adventista y tiene muchos clientes adventistas como yo. Como su mamá es adventista y mucha gente ora por él cree que Dios lo quiere mucho y que no va a permitir que él se pierda. Vive bebiendo, mujeriando y me lo dice, pero él sabe que no, Dios sabe que yo lo tengo ahí. Además él me cuida mucho y me da testimonio de un día que andaba manejando por allí y que el carro se iba a degollar, a degüezar y él se iba a morir, pero Dios lo protegió. Él cree que Dios lo ama, porque como tiene tanta gente adventista que está orando por él cree que Dios anda detrás de él todo el tiempo, aunque él anda bebiendo y mujeriando. Cuando todos los hermanos adventistas que están orando por él le dejen saber de que ya Dios lo desechó, entonces él tomará la religión con seriedad. Tal vez, ¿verdad? Tal vez. Ese es el tratamiento con las personas que cometen pecados de muerte. Y es este también, hermanos, el principio de la censura o la desfraternización en la iglesia. El principio de la censura o desfraternización en la iglesia adventista del séptimo día se basa en esto, ¿verdad? Cuando un hermano comete ciertos pecados, entonces se censura o se desfraterniza. De esta manera el hermano puede entender que lo que hizo está mal y que fue desechado por Dios por la gravedad de lo que hizo, de una manera como se reveló, de la manera como se reveló. Entonces, la intención que tiene la censura o la desfraternización en la iglesia adventista del séptimo día, no es que el hermano se pierda, es que el hermano se arrepienta de su mal camino, que entienda la gravedad de su pecado, y por eso le seguimos dando seguimiento, tratamiento, ¿verdad?, para que se arrepienta, porque la censura tiene como intención que el pecador
se salve. ¿Nos entendemos, hermanos, hasta aquí? Entonces, hay borrachos en la calle que usted ve que hasta lloran hablando con usted porque no quieren beber, perdieron su familia, sus hijos, su esposa, pero no pueden dejar de beber. Ora por él y Dios le puede dar vida. Pero hay personas que no se consideran borrachos, que dicen que no está mal beber los sábados en la noche y darse su par de traguitos los domingos, no hay maldad en eso. Y Jesús convirtió el agua en vino, y que Jesucristo dijo que el añejo es el mejor y se burlan de sí. Entonces por esa persona no ore, simplemente déjale saber que mientras él permanezca en esa condición, Dios lo ha desechado. La única forma de él salvarse es que él se vuelva de su mal camino y le pida perdón a Dios por su pecado. ¿Se ha entendido esto? ¿Podemos pasar al siguiente pecado entonces? Bien, vamos al siguiente pecado. El siguiente pecado lo encontramos en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo. En Mateo capítulo 5 vamos a leer, ayuden ustedes a leer los versículos desde el 27 y 28. ¿Qué dice la Biblia allí? Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok, este pecado, hermanos, es lo que se conoce como el pecado del corazón o el pecado inconcluso. El pecado inconcluso. Jesucristo dijo, cuando tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. Es lo que se conoce como pecado inconcluso o el adulterio del corazón. ¿Qué cosa es el pecado inconcluso, hermano? El pecado inconcluso es aquel pecado, de hecho, aclaro antes de definir esto, hermanos, aclaro qué no es este pecado. Algunas personas creen que mirar a una mujer buena moza que le pase por el lado, ya pecó. ¡Ah, ya pecaste! ¡Ya adulteraste! Y están los impíos, o los mismos hermanos de la iglesia. Usted la vio, yo lo vi que la vio, ya usted. Porque, hermanos, los cristianos tenemos la misma capacidad que los que no son cristianos. Tenemos la misma capacidad de apreciar la belleza. Cuando yo me bauticé, no perdí la capacidad de saber lo que es una mujer bonita y bien hecha. Sigo teniendo la misma capacidad, quizás mejor ahora, ¿verdad? Ahora ya yo puedo ver mejor lo que es bonito y lo que no lo es, lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Y si una mujer bonita te pasa por el lado, lo más seguro es que ante ti, ante tu persona, no pase desapercibida, porque es que lo bonito llama la atención. Ese no es el pecado inconcluso o el pecado del corazón. Una mujer bonita, tal vez más vestida, pasó, tú la miraste, ahí no hay pecado. En cierta ocasión, a propósito de esto, mientras estaba tomando una materia en la universidad, un pastor nos daba una clase y él decía que el pecado consiste en mirar dos veces. La primera vez no hay pecado, pero ya la segunda vez, entonces ahí es que está el pecado. Entonces, de repente yo he visto, después de esa clase, había un amigo, un compañero de la universidad que tomó la misma clase, y lo vi, nos pasó por el lado una muchacha, allá en la universidad, que de hecho estaba bien distribuida, por lo menos su cuerpo estaba bien hecho, y tenía una ropa que lo dejaba ver. Entonces, cuando nos pasa por el lado, yo pensando en la clase del profesor, pues bajé la cabeza, pero él se quedó así mirando, hasta que la muchacha se perdió en el horizonte. Y yo, me llamó la atención, más que la muchacha, me llama la atención el muchacho, y me quedo mirándolo a él, y él, hasta que la muchacha se perdió, dejó de ver. Y yo, pero fulano, pestaña. Y entonces él me dice, no, lo que pasa fue que el profesor dijo que el pecado está mirado dos veces. Yo me quedé mirando una sola vez para no pecar. Entonces hay hermanos que se quedan mirando una sola vez, ¿verdad? Pero lo cierto es, hermanos, que
El pecado del corazón, o este adulterio de que habla aquí, no consiste en que te pasó la muchacha y tú la miraste, no. El pecado es codiciarla en el corazón. Una cosa es mirarla y otra cosa es codiciarla. ¿Qué cosa es el pecado inconcluso, hermanos? El pecado inconcluso es todo pecado que tú estás dispuesto a cometer, pero que no lo has cometido porque no se te ha presentado la oportunidad. Cuando tú codicias a una mujer en tu corazón, es que tú la miras y dices, wow. Y si la mujer de repente se voltea y se te ofrece, entonces tú caerías en desgracia con ella. Ese es el pecado del corazón. En cierta ocasión, teniendo yo poco tiempo de bautizado en la iglesia, tenía dos amigos que eran mis mejores amigos de la iglesia. Y siempre nos juntábamos a conversar. Muchachos jóvenes, eran mayores que yo, pero jóvenes también. Y un día, uno de ellos está contando un testimonio de algo que le pasó la noche anterior. Y él dice, muchachos, usted no sabe lo que me pasó anoche. ¡Wow! Ay, yo me di cuenta de verdad que Dios me está fortaleciendo espiritualmente. ¿Qué pasó? Anoche yo estoy en mi habitación, él vivía solo, y entonces llegó fulana, una muchacha del barrio que nosotros conocíamos. La muchacha llegó y se me ofreció. Y cuando ella se me ofreció, yo ahí en mi corazón oré y la saqué de la habitación. Vete, y se fue. ¡Wow! ¡Qué fortaleza espiritual! Muy bien. El otro compañero, el otro amigo, el otro hermano dice, fulana, pero fulana la... Sí, esa misma. Oye, pero ahora yo entiendo cuando la Biblia dice que nosotros, Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Porque hubiera sido yo y me desgracio la vida con él. Ese hermano, aunque no cometió el acto pecaminoso, es culpable de adulterio. ¿Por qué? Porque él no pecó con esa muchacha porque no fue a él que se le presentó la oportunidad. Pero si se le hubiese presentado la oportunidad, lo hubiera hecho. El testimonio para los ministros, el Espíritu de Profecía dice, hermanos, que muchas personas se van a perder por pecados que nunca cometieron. ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos no cometieron esos pecados porque no tuvieron la oportunidad. Pero si se les hubiese presentado, lo hubieran hecho. Muchas personas se perderán por pecados que no cometieron, por el pecado inconcluso. Hay personas que en su trabajo no han robado porque no han sabido cómo hacerlo sin que lo metan preso, sin que se den cuenta. Aún cristianos, hermanos. Hay hermanos que no se han ido por ahí con una mujer ajena solo porque no han visto la oportunidad sin que se den cuenta en la iglesia para que no lo defraudan. Pecado inconcluso. El que comete este pecado comete el pecado del corazón, ¿verdad? El que está dispuesto. Es por eso que nosotros tenemos que analizarnos cada día, hermano, y pedirle a Dios que examine nuestros corazones y saber hasta qué punto tú estás dispuesto a hacer algunas cosas. Si hay algo que tú estás dispuesto a hacer, pero que porque no se te ha presentado la oportunidad no lo has hecho, pídele perdón a Dios por eso y dile que te santifique tu vida y tu corazón. Porque si no, eres culpable de lo que se conoce como pecado inconcluso. Vemos el último pecado entonces en esta noche, hermano, el cuarto de esta noche. ¿Se entendió lo que es el pecado inconcluso, hermano? No se censura por es por esto que este pecado es peligroso, porque ¿cómo te censuro yo por algo que tú no has hecho? Solamente, no, yo sé que tú eres capaz de esto, te voy a censurar, 1 año de censura, pero ¿y por qué? Porque yo sé que tú eres capaz. No, nadie censura por eso. Pues es por eso que somos nosotros los que tenemos que ser guarda de nuestro propio corazón, porque eres tú el que sabe de que tú eres capaz. Hay hermanos que dicen, si es a mí, Dios sabe a quién le permite ser tentado, porque si hubiera sido a mí, yo no reacciono así. No, porque vino y esa persona me habló mal y yo le dije, Dios te bendiga. Oye, pero es verdad que Dios sabe a quién le hace, porque si a mí yo le caigo a... No sé si me ven hermanos que hablan de esta forma. Entonces, él está dispuesto a cometer ese pecado, solo que a él no se le ha presentado la oportunidad. Y entonces les digo algo, hermanos, miren, antes de pasar al último pecado, miren lo peligroso de este pecado. Lo peligroso de este pecado, hermanos, es que probablemente tú nunca cometas el acto pecaminoso. ¿Sabes por qué? Porque si el diablo sabe que tú estás dispuesto a hacerlo, al diablo no le interesa que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque ya sabe que tú estás perdido.
Y como tú no lo has hecho, entonces te puedes anestesiar diciendo, bueno, yo no he hecho nada malo, pero el diablo sabe que el pecado está en tu corazón. Y por eso no te tienta con eso, porque él sabe que tú vas a caer. Entonces te deja anestesiado para que tú creas que estás bien, que era el problema de los judíos a quien Cristo le dijo esto, hermano. Ellos eran malos de corazón, pero como no habían hecho nada malo, aparentemente ningún acto pecaminoso, pues se sentían bien. Y es lo que Satanás quiere, que tú te sientas bien. Por eso tal vez nunca te tiente con aquello que él sabe que tú estás dispuesto a caer. ¿A quién va a tentar? Al hermano, como que él tiene dudas si puede caer o no. O el hermano fuerte espiritualmente, ¿verdad? A ese él le cae atrás. Pero el que sabe que va a caer, lo deja tranquilo para que su mente siga anestesiada espiritualmente. Vamos entonces al último pecado en esta noche. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, vamos a leer el versículo 14. Ayúdenme allí. Este pecado, hermanos, ¿saben cómo se llama? El pecado invisible. Oigan lo que dice allí. Pero el aliento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok. El alimento sólido es para los adultos, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí se habla de un bien y se habla de un mal. Me interesa el mal, ¿verdad? El bien no es lo que quiero destacar en esta noche, pero el mal, que es lo que representa el pecado de lo que estamos hablando en la semana. Del bien tal vez hablamos el sábado. Pero aquí se habla de un mal que para tú identificarlo necesitas estar en una condición específica. Dice que debes tener los sentidos ejercitados para poder discernirlo. ¿Se entendió la idea? Por lo tanto, este mal o este pecado no lo puede ver todo el mundo. Solamente lo ve el que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es por eso que se llama pecado invisible, hermanos. Porque nadie lo ve. Y probablemente tú veas que eso es pecado, pero los demás no lo ven como pecado. Es que yo no veo el pecado en eso. Probablemente tú no tengas un versículo bíblico, ni un texto del Espíritu de profecía, pero hay algo que a ti te dice que eso no es de Dios. ¿No les ha pasado a ustedes? Sí. Cosa que usted ve, no tiene ni un versículo, no tiene un texto del Espíritu de profecía, nada. Pero hay algo que te dice que eso no es de Dios. Pero eso que te dice a ti que no es de Dios, no se lo dice a todo el mundo. Eres tú el que ve que eso no es de Dios. Pero los otros creen que eso está bien y te caen encima y te dicen fanático y te dicen que tú estás chapado a la antigua y que tú no estás actualizado o actualizada. No sé si me doy a entender. Es porque tú ves el pecado invisible. El pecado invisible solamente lo pueden ver aquellos cristianos, hermanos, que tienen una vida devocional con Dios, de oración, de estudio de la palabra de Dios, y entonces sus sentidos a través del estudio y a través del conocimiento del Señor se han ejercitado. Les puedo poner un ejemplo simple. Un ejemplo simple, ¿verdad? Porque ustedes pueden manejarlo. Si les pongo un ejemplo más complejo, tal vez yo lo veo como pecado, ustedes no, o algunos lo ven y otros no lo ven. Pero este ejemplo simple. Hay una práctica de intimidad entre parejas. Práctica de intimidad entre parejas. Voy a tratar de hablar lo más que se entienda menos posible para que nada más lo entiendan quienes deben entenderlo, aunque hoy día los muchachos saben más que uno, pero yo trataré de hablar lo más disfrazado. Traten ustedes, los grandes, lo que les incumba entender. Hay una práctica que tiene que ver con la intimidad de la pareja, ¿verdad? Esa práctica se hace no por la vía normal, ¿verdad? Porque hay vía normal que Dios estableció y hay una vía que no es normal. Y no me refiero a la vía que usted utiliza para comunicarse. ¿Se entiende la idea? Me refiero a otro asunto. ¿Se agarró la idea? Ya no tengo que dar más explicaciones porque si no hasta los niños van a entender. Bien. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Está bien o está mal? Pero déjenme decirles, hermanos, que esa práctica no es condenada en la Biblia en ningún lugar. No hay un solo versículo que condene esa práctica. No hay. Está la sodomía.
relativa a la homosexualidad. Prohíbe la homosexualidad, pero entre heterosexuales no se prohíbe. Lo que se prohíbe es la homosexualidad, que es diferente. Recuerden que el problema de la homosexualidad no tiene que ver el lugar por dónde, sino que es entre personas del mismo sexo, que Dios no estableció eso. Pero lo que es la práctica entre heterosexuales, en la Biblia no hay una ley que lo prohíba. Ahora bien, ¿por qué tú crees que es pecado? Porque tú que buscas de Dios, tienes los sentidos ejercitados y hay algo que te dice que eso no está bien y que eso es pecado, aunque no tengas un versículo bíblico para sustentarlo. ¿Se entiende la idea? Y así hay muchas otras cosas, hermanos, que aunque tú no tengas un versículo y aunque no puedas decirle a alguien, como algunos dicen, oh, dime dónde la Biblia prohíbe eso, yo no sé, pero hay algo que me dice que eso no es de Dios. ¿Y saben qué cosa es ese algo? Lo dice Juan capítulo 16, versículo 8. Vamos a ver qué dice el texto ahí. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, Cuando venga ¿quién? Cristo, El Espíritu Santo. Ajá. convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok, hermano, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que convencer de pecado? ¿O de qué pecado convence el Espíritu Santo, hermanos? ¿Saben ustedes qué pecado? Del pecado invisible. ¿Saben por qué? El pecado que es por comisión, que es el pecado que se llama infracción de la ley, pecado por comisión, que ya lo vimos, es el pecado denunciado por la ley. La ley dice, por ejemplo, no matarás. Pregunto yo, ¿se necesita tener al Espíritu Santo para saber que matar es pecado? Los impíos que no tienen el Espíritu Santo saben que es pecado. Los ateos que no creen ni en Espíritu Santo ni en Dios saben que matar es pecado. ¿Se necesita del Espíritu Santo para convencer a alguien de que robar es pecado? No, hermano. El que roba lo hace a escondidas porque sabe que es malo. ¿Se necesita tener el Espíritu Santo para convencer a alguien de que adulterar es pecado? No, cuando adulteran lo hacen a escondidas porque saben que es malo. ¿Se entiende la idea? El Espíritu Santo no se necesita, hermano, para convencer a la gente de estos pecados que denuncia la ley. Pero se necesita el Espíritu Santo para convencer al mundo de ciertos pecados que la ley no denuncia, como el ejemplo que ya les puse. ¿Quieren que les ponga otro ejemplito? Caliente, hermano. Y actualizado. ¿Ah? Se lo voy a mencionar porque es propicio, porque alguien me preguntó algo de esto hace un ratito, ¿verdad? Y entonces se lo menciono. Esto se supone que no debería ser pecado invisible, debería ser un pecado por comisión, pero se ha convertido en invisible por diferentes razones. Oigan esto, todavía están a tiempo y yo puedo concluir aquí, pero si ustedes quieren, se los leo. ¿Lo hablamos? Déjame buscar el versículo. Está en Job capítulo 31. Job capítulo 31. Leo, hermanos, desde el versículo 24. Presten atención a lo que la Biblia dice allí. Job 31, 24. Presten suma atención. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Job 31, 24. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Y aquí viene lo interesante. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa. ¿Si he mirado qué? Al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. ¿Saben qué significa la expresión mi boca besó mi mano? ¿No saben lo que significa? Pasa una muchachita buena moza.
Pero en este caso, ¿para qué se besó la mano? Para el sol. Para besar al sol. Y esto implica una cosa interesante. Sigue diciendo. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Cuando tú adoras al sol, ¿cómo se llama eso? Una maldad juzgada y significa negar al Dios soberano. ¿Cuántos de ustedes adoran al sol? No, ninguno, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. ¿Conocen ustedes personas que adoran al sol? ¿No conocen personas que adoran al sol? Ok. ¿Quieren que les diga personas que adoran al sol que ustedes van a conocer? Especialmente todo aquel que, yo tenía esa certeza de todo aquel que pone un arbolito en su casa, que está haciendo una adoración al Dios sol. Y eso de Navidad, eso es un bombillito, tiene una práctica de Eso va a ser. Por supuesto, el arbolito no tiene que ver con la adoración al sol. sino el símbolo de que se hacía eso. El arbolito, la Biblia habla de esto. No sé si ustedes han visto cuando dice el texto en Isaías 66, los que se santifican en los huertos, ¿verdad? Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados. ¿Por qué los que se santifican en los huertos? ¿Es malo santificarse? No, pero lo que es malo es santificarse en los huertos. ¿Por qué en los huertos, hermanos? Porque era una práctica pagana que le rendían culto a los árboles. Y entonces iban a los huertos donde habían árboles y eran santificados por los dioses que representaban los árboles. Entonces es aquí el mal del arbolito. Pero tiene que ver con esto, hermanos. Hay personas que adoran al sol, que son los que adoran a Dios el domingo, en el día del sol. El Sunday en lugar del sábado. Y también hay personas, hermanos, que adoran al sol cuando le celebran el cumpleaños el 25 de diciembre. Todo aquel... Bueno, no voy a decir esto, porque esto va a ser muy duro, lo voy a decir lo más... Okay. Bueno, que conste que fueron ustedes, es bajo su estricta responsabilidad, su sola responsabilidad. Todo aquel, hermanos, que celebra la Navidad, está dándole un beso al sol, porque está celebrando el cumpleaños del Dios Sol. El 25 de diciembre, hermanos, comienza lo que es, el 25 de diciembre ocurre lo que se conoce como el solsticio de invierno. Ustedes saben que a partir de septiembre los días comienzan a ser más cortos y las noches más largas. El 25 de diciembre es el primer día en que el día comienza a volver a la normalidad, o sea, los días más largos y las noches más cortas. Esto comienza a ocurrir el 25 de diciembre, lo que se conoce como solsticio de invierno. Los romanos, hermanos, celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del dios Dominus, que es de donde viene la palabra domingo, de donde nosotros traemos del inglés el Sunday, Dominus, porque era el nombre del dios Sol, y el primer día de la semana era el día dedicado al Dominus, de donde viene domingo. El 25 de diciembre, como el sol comenzaba a renacer, luego de algunos meses, ¿verdad?, donde en el día era de alguna manera reducido su poderío, entonces ellos decían que el día del solsticio de invierno o el 25 de diciembre se celebraba el día del nacimiento del sol. Esta fiesta duraba 8 días, desde el 25 hasta el día primero. Es por eso que al día de hoy se celebra el 25 y se celebra 8 días después, el día primero, porque era una fiesta de una semana. Cuando el romanismo se convierte nominalmente al cristianismo, todas las fiestas paganas entonces pasaron al cristianismo. Y ahora, en lugar de celebrar el nacimiento del dios Sol, se celebra el nacimiento del Dios Jesucristo. ¿Se entiende la idea? Todo el mundo sabe que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, aún los católicos lo saben, hermanos. Los evangélicos lo saben.
los adventistas lo saben, todo el mundo sabe que es imposible que Cristo haya nacido un 25 de diciembre, pero a pesar de que todo el mundo lo sabe, a nadie le importa porque la tradición es más fuerte. Y al día de hoy, muchos cristianos están haciendo lo que Job decía, hermanos, que era una maldad juzgada y negación al Dios soberano. ¿Qué cosa? Adorar al Dios hoy y celebrarlo. ¿Se entendió la idea? Mi consejo para ustedes es el siguiente, hermanos. Entonces, tocando el tema del pecado, el pecado invisible, nadie ve pecado en esto. Nadie lo ve. Para tú ver pecado en esto, tienes que tener un conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios te hace entenderlo. ¿Se entiende la idea? La mayoría de las personas te va a decir que tú eres un loco, que eres un fanático, que eso no tiene nada que ver, pero cuando tú estudias la palabra de Dios, mientras más la estudias te vas a dar cuenta de que eso es pagano. Y como tú sabes que es pagano, entonces tú sabes que eso no está bien y no es de Dios. Pero eso es el Espíritu Santo que te lo da. No se lo da a todo el mundo porque no todo el mundo está estudiando la Biblia y no todo el mundo tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios perfecta. Exactamente. Se justifica incluso. Ahora, mi consejo para ustedes es el siguiente, hermanos. Como iglesia les doy este consejo. Su casa es suya y usted en su casa hace lo que usted quiera. Usted pone su arbolito de Navidad, su asuntico de Navidad, yo no me meto en eso. Usted me invita un 24 de diciembre a comerme pastelito de yuca, que lamentablemente tú lo ves nada más en esa fecha. Los pastelitos de yuca que son tan buenos, ¿verdad? Los pastelitos de yuca, es como empanadas de yuca. Yo nada más lo veo en esa fecha y usted me invita a comerme uno, yo voy, me lo como y me voy. Me le comí el pastelito y me fui. No, usted hace en su casa lo que usted quiera, no hay problema. Bueno, no que no haya problema, es su casa y usted en su casa hace lo que usted considere. Ahora, mi consejo para ustedes es, para que vayan reduciendo los efectos de una mala conducta tradicional, Dios hay muchas cosas, hermanos, que por la ignorancia la pasa por alto. El apóstol Pablo habla de eso, ¿verdad? Dios en otro tiempo, pasando por alto la ignorancia, ahora manda a todos a que se arrepientan. Entonces, ya tenemos una cultura muy fuerte, una tradición que nos hace que ya nosotros vemos esta fecha diferente, ¿verdad? Ya, si tú tienes una enemistad con alguien, en ese día va y le pide perdón. Bueno, tú puedes hacer en tu casa lo que tú quieras y ora al Señor para que te ayude a desligarte de las cosas que contaminan. Pero en lo que tú logras eso, en lo que tú tomas las decisiones que debes tomar, hay un consejo que yo les doy, hermanos. Haga lo que usted quiere en su casa, pero no contamine la casa de Dios. Usted tiene derecho a hacer con su casa lo que usted quiera. Lo que usted no tiene derecho es hacer con la casa de Dios lo que usted quiera. Porque esta no es su casa, es la casa de Dios. Hermanos, siéntanse como en su casa. No, siéntase como en la casa de Dios. Entonces, celebre la Navidad en su casa si usted quiere. Pero a Dios, hermanos, eso no le importa. Al contrario, Dios quiere que nos desliguemos de toda contaminación. No le traigan la contaminación a su casa. Gastamos dinero a veces, la sociedad de jóvenes gasta dinero, el asunto de escuela sabática gasta dinero, los ancianos gastan dinero en hacer una decoración bonita para Navidad. Dios, hermano, no tiene interés en eso, al contrario, Dios quiere que tú te desligues de eso, pero lo haces en tu casa, está bien. ¿Te condenará Dios o no? No sé, cuando viene a ver Dios ni siquiera te condena porque entiende tu ignorancia. Lo que Dios no puede entender, hermanos, es que tú traigas la contaminación a su casa. Los días de Navidad en la casa de Dios son simplemente días de adoración como todos los sábados y todas las semanas en la casa de Dios. Da tristeza, hermano, cómo el pueblo de Dios a veces se contamina. Y quieren que les diga algo, hermano, presten atención a esto, porque tal vez no puedo hablar de esto en otra ocasión, pero creo que este es el momento adecuado para decirlo. Tengan cuidado con lo que ustedes hacen en la iglesia, hermanos, y tengan cuidado con lo que ustedes celebran. Si ustedes analizan, la tesorera que sabe de esto, no sé quién es la tesorera de aquí,
o los ancianos, los mayordomías, la gente que manejan el dinero de esta iglesia, se van a dar cuenta, hermano, de que hay ciertas fechas específicas en el año en que se gasta más dinero en programaciones que en otras. Por ejemplo, la iglesia gasta dinero para celebrar San Valentín. Tanto en la escuela sabática como en la sociedad de jóvenes se celebra el San Valentín. San Valentín es un santo, hermanos. Un santo católico, que nosotros no adoramos santo, pero celebramos el San Valentín. No, pero que es el Día del Amor. Cuento. San Valentín es lo que tú estás celebrando. ¿Por qué no celebra el Día del Amor hoy? Vamos a celebrar el Día del Amor, hermano. Venga, vamos a celebrarlo. ¿Por qué no lo celebramos hoy? ¿Por qué tiene que ser el 14 de febrero? No me venga con cuentos, no me hable de Día del Amor. Usted está celebrando San Valentín. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Ese sábado del 14 de febrero, ya sea próximo, ¿verdad? Si no cae el mismo sábado, deja de ser el día del Señor para ser el día de San Valentín. Y miren a ver si ustedes toman a Dios en serio como Él se lo merece, que la mejor programación de la iglesia se hace en San Valentín y en Navidad. ¿Y por qué los otros sábados no se hacen cosas bonitas? Porque tú no celebras al Señor del sábado, tú celebras a San Valentín, tú celebras el Día de las Madres, tú celebras el Día de los Padres, celebras el Día de la Navidad y cualquier otra cosa que se te ocurra. Ahí que se gasta el dinero para hacer una bonita programación. La programación no es para Dios, hermanos. La programación es para las madres, la programación es para San Valentín, para quien sea la programación. Pero ¿por qué un sábado normal tú no haces algo bonito? Porque tú no estás celebrando al Dios del sábado. Tú estás celebrando a San Valentín o estás celebrando a las madres. Y ese sábado deja de ser el día del Señor para ser el día de un santo, o el día de la mamá, o el día del papá, o el día del sol, como el día de la Navidad. ¿Ustedes ven cómo no estamos tomando a Dios en serio, hermano? ¿Puede estar Dios contento con esta situación? No lo está. Se siente triste, lamentablemente. Otra cosa es también, tú quieres celebrar San Valentín o quieres celébralo en la fecha que caiga. Si cayó un lunes, ¿por qué tú no haces una programación bonita? No, el sábado. Entonces un hermano que viene a adorar, aquí quiere adorar a Dios, tiene que celebrar a San Valentín obligado. Hago el lunes y si yo quiero voy. ¿Se entiende la idea? Y el que no quiere no va, no, pero obligado tengo que ver corazoncito rojo con un angelito con una flecha. Obligado, porque ese sábado hay que hacer eso. Hermanos, Dios no está contento con esto. El pecado invisible, hermano, nadie lo ve. Nadie lo ve. Todo el mundo está contento. ¡Ay, qué bonita está la programación! La iglesia está llena, todo el mundo vino a celebrar. Mentira, hermano, cuento del enemigo. Pero el que tiene los sentidos ejercitados sabe que eso no es de Dios. ¿Se entendió, hermano? Concluyo contigo, hermano. Quería hacer referencia a lo que usted dijo ahorita, de que el apóstol dijo que en otro tiempo, por la ignorancia del Señor, pero creo que hoy, a partir de ahora, nosotros no podemos decir que el Señor en mi ignorancia me va a perdonar de X o cual cosa. Bueno. A partir de lo que nosotros hemos conocido a través de usted, tenemos que hacer algo en nuestras vidas, porque nosotros ya no estaremos viviendo en ignorancia. Bueno, hermanos, ustedes hacen con el conocimiento lo que ustedes entiendan con su conciencia que debe hacer. Mi consejo para ustedes es, hermanos, vivan para Dios. Amén. Y hagan su voluntad. Cualquier cosa que parezca siquiera contaminación, hermanos, deslíguense de ella. Porque Dios no está de acuerdo con nada que no esté claro en su palabra. Pero vuelvo y le digo, con este tipo de cosas, tu casa es tuya y tú haces con ella lo que tú quieras. Por lo menos en inicio, no hagas a Dios partícipe del pecado. Participa